Saludos, buenas noches, señoras y señores, en nuestro último debate antes de esas elecciones del próximo 25 de marzo, porque no solo Andalucía, también Asturias tiene elecciones. Lo digo porque parece que últimamente ya se acuerdan un poco más de que nuestra región también está en elecciones, pero hasta ahora las elecciones en todos los medios de comunicación nacionales al menos eran en Andalucía y alguno de ellos mencionaba de paso Asturias. Es verdad que aquí no tenemos lo de los ERES, aquí no tenemos una trama tan complicada, tan extensa, probablemente porque no es lo mismo un cáncer en una persona que mide 1,50 que en otra que mide 2, pero en definitiva al final es una enfermedad grave y terminal incluso podríamos decir. Pues Asturias también tiene su corrupción con la Operación Marea, aunque ya digo, salga mucho menos en los medios de comunicación. En Andalucía es que además de tener lo de los ERES, y permítanos la broma fácil, se han pasado de la raya. En fin, ¿y de qué manera, no? Se gastaban 25.000 euros a la semana en vicio puro y duro. Es un auténtico escándalo. Bueno, vamos a hablar de ello y yo no sé si hay últimas noticias o algo más podemos contar de lo que está ocurriendo en Francia con ese individuo que ha asesinado a 3 judíos y a otros 3 militares, todos ellos musulmanes. A ver, porque Fernando Guerra creo que viene a hacer una visita cultural, así que vendrá dispuesto a explayarse, lo que vendrá tranquilo, relajado, ¿no? ¿O qué? Sí, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches. Aunque va a cambiar la hora dentro de poco, pero que es todo lo mismo, es la misma historia. Viene uno de ver el Neolítico, el Museo Arqueológico, y los conflictos que se daban entonces eran muy parecidos a los de ahora, ¿no? Al fin y al cabo se trata de una lucha por el predominio, por la hembra, llamémoslo las putas en el caso de las juergas de Andalucía, por el poder, por la dominación y por la acumulación de riqueza a costa de lo que sea. Y esa es la historia de la humanidad. O sea que nada nuevo bajo el sol, vaya. Gustavo, bueno, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Lo de Francia, aquí que tanto hemos hablado de estos asuntos. Perdón, no sé si algo quería indicarle que se ha puesto una escala tan lejana y tan abstracta que creían. Lo de Francia, pues hombre, lo de Francia es el ejercicio de un maometano consecuente y consciente que cumple la Guerra Santa y entonces que se dedica a neutralizar primero a 3 traidores argelinos, franceses de origen argelino, que se hacen soldados de la patrie, y entonces son a los 3 primeros que mata, y después se acuerda de que los malos son los judíos y mata no a 3, a 4. Fueron 3 niños y el padre de 2 de ellos. Y al parecer, según la rueda de prensa que dio esta tarde el ministro francés, hoy mismo tenía previsto haber matado a otro militar esta mañana, es decir, que él estaba en plena actuación. Era un maometano, pues un tanto torpe, porque aunque tenía mucha sangre fría por lo visto y iba con su moto, pero no se pueden hacer estas cosas a 3 kilómetros de donde vives, porque le reconocieron enseguida a unos vecinos, pues el de la marca y el de la moto escondiéndola. Sí que es sospechoso, por lo menos, sin caer en algunas teorías conspiranoicas que ha habido siempre, de que esto estaba promovido para frenar a Le Pen y cosas de estas, vamos, que eso es totalmente fantasía, pero sí que es curioso cómo en cuanto se produjo el atentado a la escuela judía, enseguida sacaron del baúl 3 militares expulsos hace 4 años como que podían haber sido ellos. Es decir, eso era absolutamente una falsedad, puesto que por lo que han dicho hoy ya estaban detrás de la pista de este elemento y sabían que las balas eran las mismas. Es decir, hubo una voluntad por parte del gobierno francés de quitar hierro a una sospecha de participación islámica inmediatamente. Cuando Sarkozy hoy dice, como dicen todos los políticos europeos en su estupidez suma, que el terrorismo, no, esto no es el terrorismo, esto es la guerra santa que la yihad tiene emprendida contra los politeístas cristianos y contra los judíos. Y entonces esto no es terrorismo, es decir, este señor no cumple ninguna norma de terrorismo, es un ejecutor, el terrorista firma, el terrorista quiere conseguir algo, este no quiere conseguir nada, este simplemente es un, bueno, podrás decir que es un exaltado. El terrorismo fue lo del 11M en Madrid.
Bueno, según que entendamos por terrorismo, quiere decir que y según a qué escala. Bueno, viene a ser lo mismo. Sí, bueno, bien, vale, de acuerdo. Que sí, que depende de. Santa, una forma más de guerra santa. Sí, bueno, pero que en realidad no es terrorismo. Que es terrorismo para el que se deja terrorizar. Y entonces, en realidad, el estar aterrorizados ante ellos es querer ignorar las actuaciones que están haciendo. De otra manera, este señor, bueno. Este chico dice, ¿no? Ya era conocido desde hace mucho tiempo por la policía, pero tiene 24 años. Es decir, que ha estado 2 veces recibiendo entrenamiento militar entre Pakistán y Afganistán. Fue detenido ya 4 veces por acciones violentas, etc. Una persona totalmente controlada. Ahora, evidentemente, el Estado de Derecho y el respeto y la presunción de inocencia pues simplemente sirve para que los servicios de vigilancia sepan que existen estos elementos pero no les hagan nada, porque la solución no es tan sencilla, porque se están aprovechando en esta guerra de todas las ventajas que da la sociedad en la que nosotros vivimos, donde no se supone que haya personas tan fanáticas pues para emprender estas acciones, y mientras tanto ellos van creciendo. Dicho otra, hombre, evidentemente es un caso aislado, esto no se está, pero en Francia hay 1000 atentados que dicen racistas, ¿sabes? Claro, en buena medida, claro, aquí los neonazis y los fundamentalistas islámicos tienen en común el odio a los judíos, la negación del holocausto, etcétera, etcétera. Quiere decir, ahí están totalmente conjugados. No, totalmente. Quiere decir, en las páginas, por ejemplo, de Radio Islam, que son unas páginas que por internet se puede ver, donde es propaganda, donde se siguen publicando los protocolos de los sabios ancianos de Sion. Son unas páginas, bueno, Radio Islam, musulmanas. Lo grave es que esas páginas se hacen, es un marroquí el que las promueve, pero lo grave es que se hacen desde Suecia, porque la libertad sueca pues es así. Y entonces en Suecia, que es el mismo sitio donde también toleran, por ejemplo, la publicación Sol Rojo, que todo el mundo la puede ver por internet, solrojo.org, que es el órgano de Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso. Y entonces, Sendero Luminoso, que están en la cárcel todos en Perú y tal, pues sin embargo mantienen su aparato de propaganda en la vieja Europa, solrojo.org, ahí con sus canciones, y Presidente Gonzalo y tal, un delirio. ¿Cuál es la solución? Evidentemente, hombre, tampoco es de tan preocupar, sería más de preocupar si hubiera muchos más elementos de estos. Ahora, llegado el momento, si la cuestión va más adelante, la actuación no es ni decir terrorismo, hay que empezar simplemente pues a neutralizarlos de forma absolutamente eficiente, y la única solución para lograr eso es lo más parecido a lo que hicieron los norteamericanos con Guantánamo, que sí que no hay otra solución, que sí que la solución, digamos, elegante, es tenerlos totalmente neutralizados y aislados, que no puedan ponerse en contacto con los demás. La más eficiente pues es facilitar que se vayan con las huríes. ¿Cómo era? Solrojo.org. Solrojo.org. Cada vez estoy más convencido que las páginas que visita Gustavo Bueno no son las que vemos el resto de los mortales. No, pues ahí tenéis unos vídeos que vale la pena ponerlos, y unas canciones. Presidente Gonzalo, adelante. Sendero Luminoso. Yo como vengo en plan trascendente hoy, subo el plano, el de la reflexión ya más por encima. No, lo que es de preocupar es la actitud de los gobiernos blandengues de Europa Occidental, que sí que vencieron al nazismo, y a partir de entonces se reblandecieron sin darse cuenta de que la victoria sobre el islamismo galopante fue por lo menos hace 5 siglos. En el caso de España hace un poco más, en el caso de los turcos, que eran otra forma de islamismo, no como el de este posterior, pero que eso se ventiló con la derrota de Turquía después de la Primera Guerra Mundial, y entonces parecía que el islamismo no tenía nada que hacer, sobre todo cuando Inglaterra repartió, y Francia, repartieron Oriente Medio entre muchos países, siempre con gobiernos amigos, y el Magreb pues fue tutelado por Francia y por España, por la Italia de Mussolini también, bueno, la Libia y tal, y creyendo que no iba a haber un momento en el que nos iban a saltar al otro lado del Mediterráneo, cosa que está ocurriendo a nivel demográfico, todavía no económico, pero sí militar. Claro, lo único que han hecho este tipo de elementos es cumplir con su obligación.
¿cuál es el instinto más introducido en la especie humana? Bueno, y las demás especies, el de conservación, el de supervivencia. Y supervivencia a dos niveles, la supervivencia del cuerpo, que te hace comer y reproducirte, y la supervivencia del alma, que es pensar en un más allá. Si el más allá es el Valhalla, con las huríes, a costa de la Guerra Santa, qué mejor premio para quien lo crea. Y estos son muy difíciles de convencer en el plano intelectual. La única forma es derrotarlos manu militari. O sea, hacerlos que, como decía aquel, ¿cuál es el deber de un soldado? Morir por su país. Y decía el sargento, no, hacer que el contrario, el enemigo, muera por el suyo. Claro, pues esto es un poco, si quieres ir al paraíso de las huríes, yo te facilito los medios, ¿no? Y además los musulmanes, por su forma de ser, no entienden de la pietas cristiana. Para ellos, el que está por encima es el que pisotea a los demás, y los que están por debajo son serviles. No tienen, ni tienen por qué tener el concepto de la caritas de cristiana, de San Pablo, ni de San Juan, ni de ningún santo. Solamente en su Guerra Santa, a muerte, en lucha de civilizaciones, no en alianza de civilizaciones como pretendía el majadero de Zapatero, en lucha de civilizaciones, una se superpone a la otra sí o sí, no hay vuelta de hoja. Y aquí solamente cabe nada de tratar bien a aquellos que vienen en la patera, o dejamos que simplemente vengan y ya está, y que sea lo que Dios quiera, o lo que Alá quiera, más bien, porque va a ser así, o simplemente se les bombardea al entrar en aguas jurisdiccionales y se les quita las ganas, ya en una clara guerra de los mundos, es decir, los que estamos en el primer mundo vamos a defender nuestros privilegios que se nos están acabando con el estado de bienestar, o permitimos que los del tercer mundo invadan el nuestro y nos vayamos todos al carajo, porque en estos casos siempre es mal para todos, no es bien para ninguno, ¿no? En cuanto a lo de el gobierno francés, a mí me extraña que Sarkozy haya accedido a la presidencia de la República por los éxitos conseguidos con su dureza como ministro del Interior, cuando aquellas jornadas de lucha nocturna en los quartiers, en los barrios periféricos de París y de otras ciudades importantes de Francia, que puso muy claro a los franceses de cualquier color y raza que para ser francés había que cumplir la ley francesa, pero había que saber francés, había que integrarse y había que vivir como un bon vivant francés a ser posible, ¿no? Es curioso que se esté reblandeciendo como presidente de la República en un gobierno en el que está poniendo paños calientes, como decía Gustavo, y que este fenómeno esté dándose también en otros gobiernos de la Europa occidental o nórdica, ¿eh? ¿Cuál es la consecuencia directa? La aparición y el desarrollo y el crecimiento de partidos mal llamados de extrema derecha, porque son partidos de ley y de orden, sin ideología económica, ¿eh? Pero que tienen muy claro el mensaje. El mensaje es: estos musulmanes vienen a convertirte a ti, mujer, en esclava, vienen a convertirte a ti, hombre, en musulmán, por las buenas o por las malas. Y entonces esto, el futuro ya se sabe, basta con leer los libros de historia y ver las vísperas sicilianas entre los franceses y los aragoneses en Sicilia, basta ver la noche de los cuchillos largos en Alemania. Cuando hay este nivel de confrontación, ya no son casos aislados, ya no es una vez un loco, ya es una cosa que se produce con más frecuencia, unas de baja intensidad, otras de media intensidad y otras de alta intensidad. Para contar una cosa que pasó ayer por la tarde, en donde yo trabajo, llamé la atención a un niño que estaba armando allí la de Dios. Entonces me dirigí a la madre, que eran por supuesto emigrantes marroquíes, digo por supuesto porque si no, no vendría el caso. Y entonces la madre, ante mi insistencia de que controlase a su hijo, que era un auténtico gamberro, había otro mayor de 10 años que no lo era, me llamó racista en público y a la cara, que es la forma de justificar, como cuando la incompetente secretaria mandaba a tomar por culo todos los datos del ordenador y le llamabas la atención y te decía que eras un machista. No, mire, usted es un incompetente, sea mujer, sea mora, sea blanca, sea negra, tenga 25 años o 58. Y entonces empiezan con este tipo de cosas, te ponen el estigma de que tú eres un racista, cuando lo que haces es hacer que el que viene a mi casa cumple las reglas de mi casa. Y usted que está invitado a venir a mi casa, aquí en mi casa se come a las 4 o a las 2:30, y uno se descalza antes de entrar, como hacen ellos en su país, cuando entras en una mezquita, y aquí, pues la costumbre es que tenemos que andar todos en calzoncillos blancos, y si no, usted no entra a mi casa, porque donde fueres a lo que vieres, por los bien o por el mal. Yo creo que el futuro va a ser de por las malas, porque, y además hay otra cosa, los musulmanes, los conozco muy bien, no entienden de buen rollito
Todas estas cuestiones las comprenden como una debilidad de los gobiernos que no toman mano dura. ¿Por qué? Porque ellos entienden el lenguaje que se está dando en Siria ahora, de la oposición, de que el ejército y posiblemente también la oposición están masacrando a los contrarios. Solo entienden ese lenguaje, que el que tiene el poder militar, lo utiliza incluso para masacrar a su pueblo. Tienen miles de años de historia con esa movida, ¿no? No entienden de la democracia parlamentaria, de la división de poderes, del contrapeso de los poderes legislativo y ejecutivo, esas cosas no. Ellos entienden de mano dura y el que puede machaca al que está abajo, el que está abajo se subleva contra el que está arriba. Y si entramos en un país y podemos quitarle sus privilegios, lo vamos a hacer. Por otra parte es muy humano, ¿no? No, aquí el ridículo, por ejemplo, que se ha hecho en Europa y en España en particular, es ir donde por una parte se dice que la religión es un asunto privado, lo cual es una solemne estupidez, porque la religión es pública y es política, pero la ideología es que la religión es algo privado. Pero sin embargo, en las escuelas donde hay musulmanes les ponen una alimentación especial para que no tengan que verse obligados a comer cerdo o lo que sea. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué sentido tiene ceder a esas supersticiones, a esa porcinofobia enfermiza que tiene esa parte de la humanidad? Pues es una... O sea, que quitamos los crucifijos para no molestar a nadie, pero, sí, pero sin embargo, suministramos menús. Hacemos distingos, no. Entonces, esas son las contradicciones en las que se están. La experiencia que hay en España en particular, y en ese sentido tenemos más experiencia que otros países europeos, es que es absolutamente, y ahí el fracaso que tuvieron los dominicos desde el siglo XIII en intentar convertir a los mahometanos fue absoluto, porque es imposible intentar convertir a un fanático que se siente superior, que tiene ya argumentos absolutamente cerrados y tiene respuestas para todo lo que le digas, y es la única religión que permite entender que personas bien formadas, como fueron los del 11S norteamericano, que son ingenieros, que son estudiantes que han estudiado en universidades alemanas, que estén un año entero preparando su inmolación para hacer aquel atentado. Eso en ninguna otra religión ni creencia del mundo se puede hacer. Es decir, que haya un grupo numeroso de personas que con un año de antelación van fríamente preparando el asunto y que no se puede decir que son incultos, que son no, son universitarios, todo lo que quieras. Lo mismo del elemento de Toulouse, el asesinato a sangre fría de la tercera niña, donde le puso por lo visto la segunda pistola que llevaba en el oído y le atravesó con una bala de lado a lado, que sí, eso es el propio de un individuo que tiene un desprecio tan absoluto hacia el niño que está ejecutando porque es judío, pues que se inmuta menos pues que si mata a un conejillo o a un gato. Es decir, que es una cosa, y entonces eso es algo que no sirven paños calientes, y la solución es muy difícil. La solución viene por cortar radicalmente esa tolerancia y esa cesión que, sin embargo, por prudencia los gobiernos tienen que hacerlo, porque claro, nadie quiere acabar reconociendo, y de hecho Sarkozy, cuando Brumario de 214, lo que tú decías hace unos años, claro, que en Francia tienen 5 millones y este chico es el típico ejemplo. Los peores son las siguientes generaciones, porque esto es de origen argelino, o sea, hijo de un pies negros, y donde una persona de 24 años, con una formada, pero trabajaba en un taller, es decir, con la posibilidad como mucho o en el paro o estar trabajando en un trabajo no suficientemente cualificado a sus aspiraciones, porque es cierto que en Francia hay una discriminación y en todos los sitios, y que evidentemente los que son de origen argelino pues no es fácil que puedan acceder a altos puestos de la administración o a la escuela de estudios superiores, es decir, que por montones de circunstancias, con lo cual eso que determina
que mientras... Perdona que te corte, ¿no tenía Sarkozy precisamente una ministro Sí, Rashid Dati y tal? Son las excepciones, hombre, que le sirven para intentar, y son casos a analizar particularmente. Es decir, de hecho, el cinturón que hay en el entorno de París, de donde se producen todos estos incidentes, pues es toda una zona con un nivel de paro tremendo, todos viviendo del presupuesto público, por pagados, etcétera, y donde las segundas y terceras generaciones son las más fanáticas, porque las primeras, y pasó lo mismo en Inglaterra, que es decir, los que hicieron los atentados de Londres eran de segunda y tercera generación, que tienen ya que se sienten franceses, europeos, pero con un resentimiento absoluto. Entonces son carne de cañón para que les metan la ideología. Es un poco lo que pasaba en el País Vasco, o lo que pasa con los maquetos, que son los terroristas los recién conversos son los peores, y encima pues de familia de Burgos y que se apellidan García González. Sobre este tema, si queréis lo zanjamos, algo que tengáis alguna cosa más que decir. Sigo trascendental, muy brevemente a contar. si el máximo bien que persiguen las constituciones occidentales es el de la vida, y estos anteponen por encima de la vida el de la salvación del alma, ahí no cabe Estado, ni cabe policía, solamente cabe cercenar eso quirúrgicamente. O sea, no puedes coger y convencer a alguien de que tiene razón contra otro que tiene una pistola puesta encima de la mesa. No cabe el razonamiento Pero lo que se está haciendo es prudencial, es decir, porque lo que no podían hacer, por ejemplo, pero como por ejemplo en la experiencia de España, fue prudencial después de la conquista de Granada, durante un siglo, mantener a los moriscos hasta que hubo que expulsar, no, hasta el año 11, se cumplió el centenario el año pasado, cuando la expulsión de los moriscos. No, pero todavía las Alpujarras se hicieron pero en 1570. Pero ya hubo un momento en el cual, sí, pero cuando ya se tuvo que decretar la expulsión de los moriscos, hace 400 años, pues fue cuando ya se veía que era imposible mantener esa situación. Hoy por hoy la cuestión es prudencial, decir, no, pelillos a la mar, no pasa nada, es un fanático, no sé qué más, vale. Podían empezar ya a mandar mensajes, como era, por ejemplo, como ya he hecho de hecho en Francia, con lo del velo, cosas que aquí en España se siguen haciendo el idiota. Y más se les da todavía cuando estás financiando en la enseñanza pública, cuando hay suficiente número de musulmanes, a profesores mahometanos como profesores, por la misma contradicción de que igual que financia el Estado a los profesores católicos, pues hay que financiar a los profesores mahometanos. Y hay unos cuantos profesores de Islam pagados por el Estado, es decir, creando las dificultades de lo que van a venir. Entonces, prudencialmente seguramente convenía mandar mensajes como es intolerancia absoluta con lo del velo, con tal, intolerancia con todas las trampas que se toleran, y por supuesto ningún tipo de discriminación. Aquí el niño que vaya a un comedor público y si le ponen cerdo, pues es que si no lo quiere comer, que no lo coma, pero esto de hacer platos aparte no tiene ningún sentido, porque por otra parte es bueno que no coman jamón, que si no subiría el precio de manjar tan exquisito. Pero llegado el caso más adelante, la única solución será o expulsiones o posiciones absolutamente radicales, claro, pues no hay otra solución, ¿no? Si no hay, es incompatible. Va a ser el pueblo que lo va a pedir a sus dirigentes políticos. Es decir, como esto siga así, el éxito asegurado lo tiene aquel líder de un partido político que prometa en su campaña electoral que va a tener mano dura con estos elementos. Bueno, están surgiendo ya, ¿no? Partidos de ideología en Cataluña, por ejemplo. Me acuerdo ahora también, los chinos, por ejemplo, en China, que son 1.300 millones de personas, en China hay 16 millones de mahometanos. Además, en buena medida en la zona de los yugures, secesionistas, etcétera. Bueno, pues cuando hace 5 o 6 años fue el año del cerdo, Coca-Cola y Nestlé pusieron anuncios en la televisión anunciando los cerditos y tal cual. Protestó la comunidad musulmana y el gobierno chino prohibió poner anuncios por televisión donde se saltara al cerdo porque se molestaba a esa minoría de 18 millones. ¿Por qué hizo China entonces eso? Porque tenían miedo a que hubiera atentados en el contexto de la Olimpiada primero y luego de la Expo de Shanghái. Seguramente los chinos hoy ya no harían eso, no serían tan condescendientes, ¿o sí?
porque por otra parte, claro, hay otros asuntos. China depende del petróleo de Ahmadinejad, etcétera. Quiere decir que hay otro tipo ahí de enjuagues entretenidos. De cualquier modo, lo que ha sucedido en Francia pues sirve para que nos demos cuenta que este asunto está vivo, que no se puede mirar para otro lado, y que, como tú decías antes, que Zapatero y Erdogan relajados, y que piensan en gastando nuestro dinero en esa tontería. Bueno, sí. Y lo de el asunto de Gaddafi y lo de Siria que tú has mencionado, que Siria es lo mismo que Gaddafi. Están financiando a unos terroristas. Desde el punto de vista sirio son terroristas los que se están levantando. Y entonces hay que decir, la vara de medir cínica con la que se mueve Europa para intentar salir adelante. Ayer me comentaba alguien cómo la intervención en Libia podía ser entendida como un modo de Francia de salir de la crisis al provocar una guerra, porque claro, Estados Unidos dejó hacer. Y entonces, y no es de extrañar, pero claro, porque Francia con su postura totalmente, como siempre, artera, traidora, tramposa, sucia, contradictoria, que es decir, son los más republicanos, son la libertad de igualdad, pero luego tienen ahí las apariciones de Lourdes, que la marinera, y eso sigue, pero bueno, pero que Francia tiene ahí con todo no, es que decir que desde España todas las trampas que hizo Francia en la gestión del norte de África, toda su voluntad del afrancesamiento y de la francofonía en el norte de África, pues ahí está pagando las consecuencias de los 5 millones de mahometanos que tienen su territorio por su armonismo ingenuo de creer que con la igualdad, la fraternidad y tal iban a lograr ablandar a los mahometanos. No. Pues que desde aquí saludamos a nuestros espectadores franceses y musulmanes y lamentamos que desde hoy ya no lo vayan a ser más, pero bueno, hablamos de otros asuntos, de los ERES de Andalucía y de esos 25.000 euros destinado a los parados, pero que se gastó en otros asuntos, en droga, en cocaína, que se esfumó o que se esnifó más bien por la nariz. Bueno, la verdad es que el asunto no puede ser más lamentable, más oscuro, más gris. En Asturias hemos tenido también, bueno, no sé si hasta ese punto, ya decíamos antes, probablemente por la diferencia de tamaño, no es lo mismo 8 millones de personas en Andalucía que 1 en Asturias, pero en Asturias hemos tenido también nuestra operación Marea, que también se las trae. En este caso, si no se lo gastaron en cocaína, pues vaya usted a saber en qué otra cosa se lo gastaron, quizá en otro polvo, el del ladrillo, el que utilizaron para urbanizar Medio Llanes, ¿no? Quienes se llevaron el dinero de la administración pública. Pero a lo que voy es que esto no sale tanto, como sigue sin dársele tanta importancia como a lo de Andalucía, siendo muy grave, sin duda, lo de Andalucía, ¿no? No, pero para nosotros lo más grave es lo que pasa en Asturias, claro. Se supone que somos asturianos. Yo no acabo de entender el carácter asturiano, es el grandonismo, lo digo muchas veces en este programa, de qué grande es Asturias y lo más grande, yo voy a ver, sí, pero haces la casa en Santiago de la Ribera, en la Manga, al Mar Menor, no te juntas con otros 8 prejubilados y inviertes en esta región, que es lo más grande y lo más guapo. Pero te pasas 6 meses fuera y no inviertes en tu región, ¿no? Pero bueno, sí, parece ser que algunas de las del caso Marea lo gastaban zapatos en Marianos o Manolos. Yo, como no uso de esos y tampoco me codeo con gente que los usa, no sé si se llaman Marianos o Manolos, pero esos zapatos que tenía a Asgaya, para decirlo en asturiano, ¿no? Por la mañana me decía un amigo mío, yo quisiera ser socialista andaluz, pero me falta presupuesto. Bueno, pero puede ser socialista asturiano, que alguno habrá bueno también, porque es lo de siempre. Aquí siempre pagan justos por pecadores, pero es que la corrupción, yo ya llevo diciendo desde hace años que no es una cosa ni un hecho aislado, que está generalizada. Que ayer metieron en la cárcel pa'lante a Jaume Matas, que es el 4º presidente de comunidad autónoma que mete pa'lante. Que hoy oigo con todo el cinismo del mundo en el telediario de las 3 de la tarde decir a Griñán, de una residencia de ancianos, nosotros estamos invirtiendo bien el dinero público. O sea, tiene el morro de decirlo hoy. Podía hablar
de cualquier cosa, de lo que tienen pensado hacer. Pero hablar del pasado en esos términos hoy, cuando ves al abogado con la misma... Que es curioso, porque además la imagen de los dos encausados, del jefe de la oficina del empleo, del paro, como es, sí. Voy a fichar al paro, no dicen la oficina de empleo, dicen la oficina del paro, ¿no? Bueno, y ves el careto de él, con las gafas de sol, que parece como el papa aquel que salió el Clemente, y el abogado con la misma cara, pero con pipa, y luego ves al taxista, que le llamaban el ministro, con la barba y la misma cara que su abogado al lado. Es curioso, es una especie de... se van somatizando ya, mimetizándose los tal, ¿no? Esto yo no sé si es típico de Andalucía, de España, del régimen. Cuando hablábamos del régimen de Franco, de los fallos del régimen de Franco, la principal característica era que duraba mucho. Cuando estos estuvieron en Andalucía y en Asturias, reproduciéndose a sí mismos durante tantos años, los honestos, los legales, los capaces, los dignos, se quitaban y se apartaban y se iban a un lado porque no podían comer tanta mierda. Entonces, ¿quiénes quedaron? Los desahogados, los jetas, los caraduras, los tramposos, los fulleros, los que se fueron haciendo con las redes de esta partitocracia que sustituye a la anterior, no porque sea mejor, sino porque es menos mala. Porque claro, entre la dictadura en la que solamente manda uno y sus adláteres, y los partidos en los que se reparten el poder, pues sí, se avanza un poco, pero como la separación de poderes de la que hablábamos antes no hace el contrapeso en sus justos términos, y menos mal que queda la justicia, quiero decir, todo esto está saliendo a la luz porque los están trincando y los están juzgando en un tribunal independiente. Si los jueces fuesen como pretenden los políticos, nombrados por el poder legislativo y el ejecutivo, estaríamos como el México y el PRI de hace unos años, ¿no? O de hace décadas. Y está pasando con los jurados populares. La gente que trabaja en la Administración de Justicia dice siempre, si eres culpable, que te juzgue un tribunal popular, y si eres inocente, que te juzgue un juez profesional. Sí, lo dicen entre ellos, porque saben que menos mal que por lo menos hay todavía alguien que no se sabe por qué chifladura se mataron a estudiar Derecho, se mataron a preparar oposiciones, y por una especie de dignidad occidental que todavía queda en algunos sujetos, en algunos individuos, llegaron a la carrera judicial ganando una mierda, trabajando como negros, preparando sumarios que les llevan día y noche mal pagados, porque un sumario de muchas páginas se lo tiene que comer el juez que le toque, bueno, y que tienen los huevazos, o los cojones, por decirlo con todas las palabras, de meter a uno de estos pa'lante sin que les tiemble el pulso. Es lo único que queda ya, bueno, con alguna institución más, un poco digna de elogio en esta España, ¿no? Porque es que si no, yo estoy pensando, digo, todos estos de los partidos políticos, toda esta gentuza, si no llega a ser porque hay unos jueces independientes y con capacidad, se llevan de rositas, o sea, todavía... No sé. Bueno, y para acabar, no me explico cómo han ganado el Partido Socialista Obrero Español en Asturias en las próximas elecciones, que están ahí a la vuelta de la esquina, con un caso como el Marea, que como ya dijimos aquí y en otros medios, y mucha gente por la calle, salpica a muchas más personas de las que aparecían los primeros días en las portadas de los periódicos. O sea, esto va mucho más allá que aquel consejero de Viapedre, que la monja, que la otra de los zapatos y de los apartamentos en Llanes y tal. Que está muy ramificado. Claro. Ahora te va a explicar Gustavo, estoy seguro, lo que va a hacer el día 26 cuando vaya por la calle. No, oye, las elecciones del domingo van a servir para medir efectivamente qué porcentaje de la población asturiana es cómplice con la corrupción socialista. Que todos los que voten el domingo PSOE son cómplices, quieranlo o no, de lo que ha hecho el gobierno, el Arezato y de lo que ha hecho. Entonces, porque si no les castigarían en las elecciones, es decir, si les votan es porque están contentos con ello y porque quieren creerse que es la solución. Con lo cual, si obtienen de cada 10 votos 4, como dicen, por ejemplo, pues cuando vaya el lunes, de cada 10 personas que te cruces, 4 sabes que son cómplices de la corrupción, y entonces sabes por lo menos, y yo no digo ni bueno ni malo, quiere decir pero sabes
con quién te estás jugando los Eso cuartos. es bueno que malo habitualmente. ¿Sabes con quién te juegas los cuartos? Lo de Andalucía, que decíais antes de este trabajador, que era el chofer del otro, pues que tenía el hombre que esforzarse en facilitarle... Todos los días, ¿sí? Pues hombre, que se gastaran, que eran 25 millones. 25.000 euros a la semana. Bueno, no es tanto. Y además, ¿ese dinero dónde iba? Ese dinero iba a parados también. Es decir, ese traficante, el camello, y luego incluso el que negocia, el que está a otra escala del camello, ese dinero que recibía, al fin y al cabo se lo iba a gastar luego pues en mujeres malas, se lo iba a gastar en vicios. Es decir, o sea, que en realidad se mueve el dinero. Desde el punto de vista de los socialdemócratas, como con un poco, que decir que en la patria de Luis Candelas, de la picaresca, pues dirán, pues bueno, que decir que ¿qué más da que estas inyecciones de dinero se las demos a unos que dicen que están parados, pero que ve de todo saber, porque luego en esa familia estarán cobrando el pero otros dos, el otro no sé, es decir, dentro ya del escepticismo general que tiene, dice, pues bueno, de paso, pues aquí nos tringamos a unas cuantas highs y nos lo pasamos bien, pues, pero muy bien. Y por otra parte, si de verdad tomaban esas cantidades tan grandes de droga y tal, pues tenían que estar ya o bien sin narices o bien casi en la UBI, o lo van a pasar muy mal en la cárcel. No, hay una imagen hoy tremenda, ¿eh? Ves es que no me acuerdo cómo se apellida, al jefe del director de la oficina de empleo, iba por la calle con una impecable americana de antes, es que la imagen a veces cuenta, ¿no? Con botoncitos, bien, o sea, pisando moqueta, aunque fuese por la calle, la mirada al frente retadora, la barbilla alta, contento de conocerse a sí mismo, ¿no? Encantado de haberse conocido, ¿no? Y luego lo ves entrando en el furgón con un aspecto muy diferente. Por lo visto despachaba desde el bar, o sea, no iba ni siquiera al despacho, en el bar. Y a la madre del chofer, al chofer, al ministro, le dijo, tú firma este contrato imitando como si fuese la firma de tu madre, pero para falsificarla de la suya propia, o sea, las metían a cobrar prejubilaciones en empresas en las que no habían trabajado nunca. Es que ya es... cae hasta simpático, es como Gil y Gil, es como el Cachuli, es como la Pantoja. De lograr el igualitarismo socialista, personas que no habían tenido la ocasión de trabajar nunca en una empresa, porque la sociedad las marginó, pues que menos que por lo menos darles una prejubilación, hombre. Que era un modo de resolver pues esas desigualdades históricas que tenía Andalucía. Aparte, cachondeo, ¿sabes lo que pasa? Que me jode ir a trabajar todos los días para luego, es que esta gente no. O sea, lo que nos pasa es eso, que los que vamos... porque yo trabajo porque no sirvo para otra cosa, porque si fuese tan listo como ellos, seguramente lo hubiese hecho lo mismo. O sea, tú no necesitas trabajar, porque eres rico de por casa, y si trabajas es para llenar el día. Pues sí. Para tener algo que hacer. Ya que lo dijiste tú. Es una especie de laborterapia, entonces con lo cual estarías dispuesto a trabajar incluso pues de gratis, pero como mucha gente, sí es verdad, hombre. Pero si luego tanta gente que se prejubila y se mueren enseguida porque no saben qué hacer, se aburren. Y es que además ahora vais a trabajar más, los dos. Ambos sois personal laboral y funcionario, y los dos vais a trabajar más. Los próximos presupuestos que se aprobarán después de la huelga el día 30, se va a establecer, se va a extender absolutamente para cualquier funcionario, independientemente de la administración en la que esté, la obligación de trabajar 37,5 horas, 37 horas y media a la semana. Es una medida absolutamente cara a la galería, porque tú me dirás en qué se traslada eso. Hombre, en algunos puestos de funcionarios donde tienen un horario de atención al público o lo que sea, pues igual pero yo creo que ni eso. No va a haber paro encima. Si el problema no es que haya que trabajar más, el problema no es que no hay carga de trabajo, no hay en qué trabajar. Es decir, bien, que yo tengo que dar más clases, muy bien, ¿a quién? ¿A las paredes? Si es que, claro, salvo que digas, vamos a obligar a los profesores de la universidad a que dupliquen el número de horas de clase que dan. Muy bien. ¿A costa de quién? Pues de dar clase, pues de ir por los asilos de ancianos, quitarles la tele y darles la vara allí. Y entonces, con eso igual consiguen que aumente la mortalidad antes y dejan de pagarles la pensión. Y entonces, igual es una cosa todo, una burda maniobra. Y hay consecuencias también ya en serio más graves, directas. Una,
todos los que están haciendo sustituciones cuando acabas cuando el cómputo de horario, es decir, el personal que sustituye en las bolsas de trabajo, tal, el aumento del gasto en los locales públicos en los que va a tener que aumentar el consumo de luz, el consumo de calefacción, mayor gasto en el agua de los servicios, o sea, los gastos generales aumentan. Y luego, ¿cuáles son los beneficios? Económicamente, ¿cuál es el beneficio? Si yo tengo 35 horas a la semana y me pasan a 37 y media... No, el beneficio, te lo explico. Individualmente nadie va a hacer nada más, pero lo que sí van a conseguir es los ratios y las estadísticas, poder prescindir de interinos, poder prescindir de un montón de gente. Lo que van a conseguir es que para poder dar el subsidio de paro a los interinos que se quedan sin trabajo sustituyéndome a mí me van a tener que subir los impuestos para que con mi dinero pueda pagar mi parte alícuota del subsidio de paro, a costa de hacerme trabajar más, aumentando los gastos generales y encabronando, no, más tiempo, no más, trabajar más no, estando más tiempo ahí, espera, que encima... estropear el hígado al bar? No, verás, no, pero es que esa es la segunda consecuencia. Estajanovismo, más horas. Estas 2 horas y media que nos ponen, son 2 horas y media que me quitan de consumo por fuera, por la calle, con lo cual se retrae todavía más que la economía, porque muchos millones de personas, que somos unos cuantos, trabajando 37,5 horas, son 2 horas y media más, pero son 2 horas y media más de cansancio. O sea que pon que son 5 horas menos a la semana de consumo. No quiero ser tampoco... O sea, decir que por trabajar 2 horas y media más a la semana sobre el papel te vas a cansar más, hombre, no fastidies. Pero voy a estar menos en el bar y entonces no consumo, y entonces el del bar lo van a echar. O de descanso. Bueno, es ridículo. O sea, además lo que se va es precisamente a rendir más. Si el problema nuestro no es un problema de disminuir ¿cómo se llama?, la productividad y la capacidad de ser competitivos, ¿no? Si lo que yo tengo que rendir lo puedo rendir en 20 horas en vez de en 35, este país funciona porque tiene una alta capacidad de competitiva. Pero si necesito 50, estamos en la Edad Media, que había que trabajar muchísimo para hacer una pared. Claro. Antes que hablasteis del caso Marea que fue el broche de oro de la socialdemocracia de principios del siglo XXI en Asturias. Si la principal protagonista o la monja hubieran tenido que estar más tiempo trabajando, todavía robaban más. Porque lo hacen desde el trabajo. O sea, más tiempo todavía para poder estar ahí haciendo contratos falsos. Y no te digo nada en Andalucía, o sea, con lo cual casi es una medida contradictoria. 25.000 euros en cocaína se hubieran gastado más. ¿No? ¿Viste así? Más tiempo para hacer contratos falsos, o sea, es tremendo. Oye, una noticia que sé que os va a gustar. La delegación del Gobierno de Madrid ha prohibido la manifestación atea del Jueves Santo. Ya ocurrió el año pasado, todavía en este caso, delegación del Gobierno. El Gobierno, claro, estaba en manos del Partido Socialista y entonces, bueno, se prohibió también la manifestación, creo recordar, o por lo menos no se celebró, pero ahora no ha habido lugar a dudas, ni a esperas, ni a decisiones retrasadas. Inmediatamente, en cuanto que se ha sabido que se iba a convocar esa manifestación, pues se ha prohibido, porque creen que hay un peligro real para la integridad física o moral de las personas y de bienes públicos o privados, ¿no? Porque creen que lo que se pretende es ofender a los que ese día van a hacer un acto de fe. Déjame hacer un chiste. Yo me alegro de la decisión rápida del Ayuntamiento de Madrid, gracias a Dios. Estos ateos podrán hacer una manifestación fuera de Semana Santa si Dios quiere. Que conste que a mí no me mueve ningún sentimiento religioso porque soy ateo por la gracia de Dios. Quiero decir, menuda chorrada. Además, hacer manifestación ¿de qué? ¿Ante quién? Cuando uno se manifiesta, ¿ante quién? Usted no puede profesar el ateísmo con permiso de Dios, o quiere que Dios vea que son muchos los ateos, o es como salir en manifestación porque somos partidarios de que por el día haga sol y por la noche esté oscuro, ¿no? Uno no hace manifestaciones ante actos negativos, será reivindicando algo, pero ¿qué quieren reivindicar? ¿Su negación de Dios? Pues me parece muy bien. No, vamos a ver, esto es muy sencillo. Estos no son ni ateos ni nada, es decir, son enfermos psicológicos, es decir, son anticlericales, o sea, odian a la Iglesia, pero son tan gilipollas como el Dawkins que discutía el otro día en Oxford, que dice, soy ateo, pero no estoy seguro del todo de que no exista Dios, porque hasta un 99%, vete a tomar viento, eres un agnóstico, eres un creyente vergonzante. O sea, Engels en el siglo XIX decía que los agnósticos eran ateos vergonzantes.
Entonces el que no era ateo se hacía agnóstico, dudo, tal, no. Eso en el siglo XIX podías decir, un agnóstico es un ateo vergonzante. Hoy día un agnóstico es un creyente vergonzante. Estos capullos que están obsesionados con Dios y con la religión y con la Semana Santa, tienen confesión, todos para morir. Lo que tenían que hacer sí, en su enfermedad era ir a protestar a la mezquita. No a las procesiones de Semana Santa, pero no tienen arrestos para hacer eso, porque en el fondo son unos mierdas, pero son unos tíos enfermos y son 4 gatos. Y entonces, ¿quién tiene en buena culpa de estos asuntos? Pues en buena medida tienen los medios de comunicación que les dan pie. Cuando hicieron estos, no estos, porque bueno, esta misma gente, es decir, hace 4 años todavía tenían una cosa que se llamaba la FIA, Federación Internacional de Ateos, que parecía la tía esa del TVO, pero bueno, la FIA. La Federación Internacional de Ateos, que por lo visto se ha medio disuelto, organizó el primer concilio ateo de Toledo. Claro, no tuvieron más ocurrencia. Nosotros de nuestro grupo fueron 2 personas, fueron Atilana Guerrero y Pedro Insu allí como asistentes y publicaron en el Catoblepas una reseña de aquello. Claro, el primer concilio ateo de Toledo, ellos creían que era la gran revolución que habían hecho, fue ir a Toledo a hacer el primer concilio ateo de Toledo y además en una iglesia. Bueno, en el cascarón de una iglesia desacralizada, que ahora es pues un bar de copas. Y entonces allí tuvieron su polémica, se lo querían prohibir, tal, consiguieron como la gran cosa que fueran. Aquello, claro, fue el embajador Puente Ojea, que es otro ateo despistado, fueron pues una alemana, según yo no estuve, me lo contaron, una alemana que también, pues, una antigua creyente atormentada, que el colmo de su intervención fue levantarse la camiseta y quedar en tetas, ¿eh? Eso ya era el no va más. Y luego, por supuesto, el capullo de ese otro es el Lelio Bassi, o ¿cómo se llama ese? Leo Bassi, vestido de obispo, no, de papa, vestido de papa, y luego acabando tal, pues otro enfermo. Pero enfermo porque le ríen las gracias un montón de capullos que son, sobre todo, anticlericales, pero que en el fondo son creyentes. Porque están obsesionados con la religión, porque fíjate tú, dicho de otra manera, si nadie va a las procesiones de Semana Santa porque sean creyentes, si las procesiones de Semana Santa en los ayuntamientos las subvencionan porque es turismo, y todo el mundo hace subvenciones para que vengan los turistas, si de verdad fueran asuntos religiosos, se mosquearía el clero de que les den subvenciones y les digan procesión declarada de mérito turístico. Hombre, eso ya es el colmo. Si es estar viendo a los que van a la procesión como el antropólogo haciéndoles fotos, mira, qué bonito. Vale, entonces ahí se mezcla un montón de cosas y de falsas conciencias y de confusiones. Pero entonces, estos elementos que van... Ahora, estaría bien, yo no sé por qué les prohíben, porque si no les prohíben, hubieran ido 4 gatos, y si hay peleas, pues que se peleen, hombre, que se peleen, que sí. Y si cae por el medio un maometano y se inmola y explotan todos, ¡hala! ¡Alegría! Aparte que no son ni novedosos. Os voy a contar una cosa que ocurre en León. En León, el día que se estrenó, hace muchos años, el camión de la basura atropelló en su primera noche de salida, a un tal Genarín, que era un chamarilero que se dedicaba a andar por la noche de casa de putas en casa de putas. Y entonces, ¿qué más quisiera Genarín? Bueno, intentaba el pobre. Era como Manolín Novio, era el borrachín loco. Eso es, bueno. Y entonces salió de uno de estos antros a hacer sus necesidades mayores en una esquina, lo atropelló el camión de la basura y desde entonces, no me acuerdo si el Jueves Santo o el Viernes Santo, hacen una procesión de este tipo de juerga de San Genarín, los que no sean ni ateos ni creyentes, sino los cachondos, los juerguistas. Los poetas leoneses, porque León, como tardó mucho tiempo en tener universidad, tenía poetas, que en las ciudades... No, si es que es verdad, en las ciudades donde no ha habido universidades, los poetas han florecido porque no tenían crítica y entonces pues era alegría y entonces pues León dio 2 cosas, dio a Zapatero y a los que van a la procesión de Genarín. Bueno, pero esto de las procesiones de Semana Santa, aparte de la cuestión turística, tiene que ver mucho, y hablando un poco más en serio, con un concepto, bueno, aparte de que montar una procesión de ateos es como montar una ONG que se llamase Aduaneros Sin Fronteras, ¿no? Va una contradicción. Bueno. Pero las procesiones de Semana Santa
Por supuesto que no lo hacen los creyentes, faltaría más que, bueno, ¿en qué creerían estos iconoclastas que van en Sevilla pegándose porque tú llevas la Virgen de tal y yo llevo la Virgen de cual y el otro lleva el Cristo de no sé qué más, ¿no? Perdona, pero yo he estado varias veces en Semana Santa en Sevilla y tú en la madrugada, a las 5 de la mañana, con un silencio, en la procesión de silencio, no te atreves ni a farfullar porque peligra la vida del artista, ¿eh? O sea, tú le comentas y uno dice, mira qué frikis, y joder, de ahí no sales. Estuve además y lo conozco. Por eso. Es más, voy a contar ya puestos de procesiones, estuve en una procesión actuando, en un pueblo de Jaén, cerca de Úbeda, por lo visto, en la procesión del Jueves Santo, que llevaban a Cristo crucificado, pero en vez de con clavado, pues lo llevaban con unas sogas, se pegaban entre los pudientes del pueblo a ver a quién tenía el honor de hacer de Cristo en esa procesión. Y como la iglesia y el pueblo estaban hartos de que el cacique de turno se pegase contra el otro para ir de Cristo, pusieron una norma hace no sé cuántos años, pero muchos, de coger al primer forastero que se les ocurriese y ponerlo a él de... Y que se dejase. Que se dejase. Claro. Y una vez fui yo, sin saberlo. Oye, ¿quieres hacer de Cristo? Yo en plan de broma dije, sí, no me importa, venga, puma. Me llevaron ahí a la sacristía, me pusieron, y tengo una foto crucificado en la procesión de Semana Santa. Tengo una foto, me hicieron una foto. Tengo un aire, sí, tengo un aire, bueno. Y entonces, quería hablar del carácter español, ¿no? El carácter es una cualidad individual, pero también es una cualidad colectiva, ¿no? No se entiende el carácter español peculiar sin las procesiones de Semana Santa, al margen de cuestiones religiosas, al margen de cuestiones turísticas, que también hay un poco de eso, ¿no? Al margen de que nos gusta mucho el esperpento, el aspaviento, la transfiguración, la transustanciación, el travestismo, el componente musical, el componente teatral, la vida callejera, el ir disfrazados por la calle de lo que sea. Perdona, y lo que decíamos antes, las procesiones son todo productos del barroco contra el Islam, sí, claro. Y contra esa otra casta que es peor que el Islam, que son los protestantes, es decir, esos epígonos de ese mamón que se llama César Vidal, por ejemplo, que están haciendo todo el día propaganda protestante y como si fuera la gran cosa. Y entonces las procesiones en ese sentido pues permiten mantener una distancia tanto del fanatismo talibán como del fanatismo protestante. Voy a pedirle a los compañeros que me traigan más folios, porque me he quedado sin folios para apuntar de a todos aquellos a quienes podemos haber ofendido hoy. Me he quedado sin folios. Todos menos la gente normal. Bien, claro, como decía mi padre, claro. No te preocupes nunca de ser una persona normal, me decía. Claro. Bueno, señores, esta es la última tertulia antes de las elecciones del 25M, así que venga. Y no hemos hablado de las elecciones. Podéis, afortunadamente, claro, como debería ser. Pero eso sí, podemos acabar, si queréis, sacando la bola de adivino y contándonos qué creéis que va a ocurrir el día 25, independientemente de que llueva o haga sol, que es una cosa que se comenta mucho, ¿no? Que si llueve hace buen tiempo, o sea, si hace sol y hace buen tiempo, la gente no va a votar, porque se va a no sé dónde, ¿no? Yo vi unas encuestas el otro día publicadas de seis grupos, ¿no? Hablo de memoria. Ipsos, el que para Nueva España, una que hacía ABC, una que hacía El Mundo, una que hacía... Y es curioso, porque en dos de ellas, la de ABC y la de... Pero no era La Razón, ni El Mundo, daban a foro bastantes, como 14 diputados, una cosa así. Y estaba yo comiéndome la cabeza diciendo... ¿Será que a unos les interesa que gane el PSOE y otros el PP, pero en España a nadie le interesa particularmente que gane Foro? A ver si resulta que esta mayoría silenciosa no creo que vaya a ganar, pero a ver si se acerca más a 14 que a 10, como dicen. A ver si saca 13 y la cosa cambia, porque si saca 13 y saca 12 el PP... Yo no creo que el PSOE, bueno, no me cabe en la cabeza que el PSOE vaya a sacar los 16. No sé, no, tampoco yo, no, yo por supuesto que no tengo relación con Foro. Todas las encuestas están manipuladas, claro, todos los sociólogos son unos mercenarios, todos los periódicos tienen sus intereses, moraleja. Que el pueblo diga lo que quiera el domingo. Y esa subida de Izquierda Unida, ¿cómo se justifica la subida brutal de Izquierda Unida? Era el lunes a comentarlo, hombre. Es decir, que eso está por ver. Es decir, que eso es todo... Hablando de las encuestas, ¿no? Es todo propaganda, eso es todo campaña electoral ¿Qué razón de nuevo sociológica? tipo, Vale, de acuerdo, pero
¿Qué razón sociológica se da para que algunos medios de comunicación y algunas empresas, como tú dices y tal, den esa subida a Izquierda Unida, que como el mismo Triqui decía en esta misma mesa, las encuestas siempre nos dan más de los que luego sacamos en las elecciones? Dicho por él mismo, o sea, aquí mismo, en este mismo asiento, ¿no? Así que yo creo que la cosa va a quedar un poco, yo creo que el PSOE va a menguar con relación a las encuestas, el PP yo creo que va a subir en relación a las encuestas un poquito, Foro creo que va a subir en relación a las encuestas, pero va a perder con relación a lo que tenía, Izquierda Unida subirá, pero no tanto, y entrará Unión Progreso y Democracia, yo creo. Pero... Yo creo que no superará el 3%, UPyD, pero bueno. Que no va a entrar, por tanto. No. Como le pasa a de dos, nada, como mucho uno y gracias. No, ninguno. Si no llega al 3, tiene que llegar al 3, claro, y no es tan sencillo, si no llega, no es tan sencillo. Ya. Aunque le faltaran pocos la otra vez. La otra vez le faltaron 400 votos, creo que fue, ¿no? Sí, pero si baja, depende todo, que está todo... Y luego no mucha es tan abstención. claro. Me huelo que va a haber mucha abstención. No ha habido mensaje, no ha habido ningún cambio sustancial y me da a mí que cuando las autonómicas se hacen individualmente, que no van unidas a otras, y encima son muy cercanas a la anterior, no solamente en Asturias, en otras comunidades autónomas que también ocurrió, siempre fue una abstención brutal, casi cercana a la mitad. Yo no creo que eso supere el 55% de presencia. La campaña ha sido tediosa, aburrida, mediocre, incluso. No sé, hubo campaña. Hubo campaña. Bueno, ha pasado desapercibida por lo que veo, ¿no? No, los periodistas lo habéis vivido más intensamente, pero hombre, sí, había algunos cartelitos por ahí puestos, pero muy prudentes, ¿no? Carteles, por cierto, yo creo la mayoría con Photoshop, ¿no? Aunque bien salen los candidatos en las fotos. Peor para ellos, es que están alejados de la realidad. En vez de mostrarse tal cual, se ponen como diciendo, pero si ese no es el paisano que yo veo todos los días por ahí por la calle. O sea, ¿quién creen que engañan ya? ¿Cómo están tan lejos ya de lo que, claro, pensando que un café cuesta 80 céntimos, ya casi todo es posible, ¿no? Sí, pero ¿por qué tirando de Photoshop? Si luego van a decir, mira cómo envejece el poder, lleva mandando un año y de la foto de la campaña, ahora, cuando a lo mejor tenías que ir, no sé, de otra manera, más real, más natural, más como tú eres, no sé. Gustavo. Tenían que desaparecer las campañas estas, porque si todos los ciudadanos son ya conscientes, pues no hay por qué hacer campañas y de hecho yo creo que la poca presencia de la campaña electoral en Asturias es porque todo el mundo sabe lo que va a votar, si va a votar, ¿no? Y que la influencia de la campaña es mínima en el personal. Poca presencia, yo creo, a los mítines, poca atención quizá de las personas, bien, claro, pero no de apoyo, porque del Partido Popular, por ejemplo, Rajoy ha pasado 2 veces, Cospedal también, sí. Ministros prácticamente no hay ninguno que no haya pasado, o sea, se han volcado en conseguir más votos aquí en Asturias, o sea, presencia suya toda. Sí, hombre, otra cosa es... Hombre, los políticos profesionalmente tienen que vivirlo, es como la huelga general del día 29, pues ahí tendrán que esforzarse los sindicalistas a hacer piquetes y a dejarse ver, pero eso es normal, ¿vale? Pero otra cosa es... No lograron llenar, por ejemplo, 2.500 butacas en el Palacio de Congresos del Calatrava, ¿no? Es que, entre otras cuestiones, esta partitocracia en la que nos movemos ha ido desanimando a los militantes más convencidos y más acérrimos por la falta de democracia interna en sus partidos. Cuando un militante de base en un partido se da cuenta año tras año y década tras década de que su voto, su opinión y su influencia en el partido es nula, no pinta nada, no ya en la sociedad, sino en el partido, las bases se acaban desenganchando de los dirigentes, de manera que el partido es un órgano hueco que vive de las subvenciones, de las comisiones, de los fondos de reptiles y de toda esta cosa para su propia supervivencia, cada vez más parecidos a los partidos americanos. Es verdad que los partidos europeos ya eran así en Italia o en Japón a poco tiempo después de acabar la Segunda Guerra Mundial, pero en España, como la democracia llegó mucho más tarde, duró más tiempo en la ilusión. No es que durase más, duró lo mismo que supongo que en otros países, pero el desencanto está cayendo ya totalmente ahora. En Estados Unidos los partidos son puros órganos electorales para sacar adelante a un candidato con sus intereses, sus lobbies y sus grupos de presión. O sea, hay 4 chavales de la universidad y otros interesados económicamente, y aquí vamos por el mismo camino, porque si el militante serio, que lo tiene que haber, sensato, como decía antes, en Izquierda Unida o en el PP o en el PSOE, se da cuenta de quiénes están gobernando no solamente el país, sino su propio partido,
se le cae la cara de vergüenza y dirá, pero ¿cómo voy a ir yo a escuchar lo que por otra parte no me han preguntado? O sea, está tratado por los cocineros, que son los que preparan las campañas electorales, los directores de campaña. Vamos a incidir en esto, y no, si no viven la democracia en su propia organización, ¿cómo van a creer en ella? No hay peor puta que la puta arrepentida. O sea, ¿cómo van a andar creyéndose la historia? Cuando un cura deja de creer en Dios, es más ateo todavía que estos que van... Anticlerical, perdón, que estos... Anticlerical, quiere decir, sí. Que estos que... Bueno, señores. Fernando, muchas gracias por la presencia aquí. Lo hemos pasado estupendamente, además. Gustavo, igualmente. Nos van a saludar la cantidad de amigos que hemos perdido, eso sí, pero bueno, es parte de... Va con el sueldo, ¿no? Con la dieta. Gracias, Gustavo. Y a ustedes, señoras y señores, nos encontramos de nuevo la próxima semana aquí con todos ustedes en una nueva tertulia, en un nuevo debate. Muy buenas noches.